me ha llegado esta curiosa caja. La verdad, no sabría decirte qué es, pero viene como de China. Nos habla acerca de unos números que hablan acerca de respuesta de frecuencia. Nos habla acerca de la impedancia, sensibilidad, no sé. O sea, según la descripción parece ser unos audífonos, pero vamos a mirar si a ciencia cierta sí lo son. Vamos a desarmar esta caja. Vamos a ver qué es exactamente. Bueno, wow. No sé, pero se ve bien bonita ahora que le hemos explicado y que hemos quitado el plástico. La textura se siente supremamente bien. Y vamos a ver si somos capaces de quitarse esto con una sola mano, ya que no tengo un trípode para celular. Bueno, se estará preguntando usted por qué he dejado de grabar con la cámara. La cámara aún está, sino que quizás la tipo de visión de la cámara se ve más comercial y no tan auténtico como una revisión natural. Con Víctor Córdoba, de Colombia para el mundo. Somos Sonido Bestiales. Somos empresa de eventos y canal de YouTube. Aquí voy a revisar estos audífonos que principalmente la caja me encanta. Se ve muy bien hecha, la verdad. Un color rojo bien bonito. Y aparece el nombre de AP Voix. Y se ve muy bien construida, mire por todo lado. Se siente firme, rígida, muy liviana, eso sí, pero se ve que resiste golpes. Aquí tenemos los broches de seguridad y vamos a abrir estos audífonos y nos encontramos acá las piezas auriculares en las cuales vamos a hablar en el día de hoy. No es tan fácil sacarlos, la verdad, debido pues a que la caja pues se encuentra muy a ras, parte de goma de foamy muy al borde, está difícil sacarlo. Aquí nos ofrece una colcha acústica muy bien hecha, lo cual estos audífonos dentro de esta caja es casi imposible que se dañen. El empaque fuera de serie, la verdad, justifica como el precio de $200 que valen estos audífonos. Vamos a seguir revisando y lo que voy a hacer es quitar esta tapa superior para ver si ya me queda más fácil extraer los audífonos. Efectivamente, aquí voy a extraer las dos piezas de audífonos y aquí entonces usted las va a poder observar con detalle. Bueno, vamos a observar con detalle el audífono. Nos aparece la contramarcación que se llama AP Voix. Tenemos la salida del sonido. Se ve muy bien y es parecido como con una fabricación de fibra de carbono con un estilo ahumado. Por aquí se ve como una tonación ahumada, o sea, es precioso. Y nos dice que tiene un resonador óseo. Debería ser este de acá. Nos encontramos, pues queda totalmente vacía con unas paredes de goma, ¿cierto? Pero muy resistente, me encantó. Y aquí dentro de esta bolsa nos encontramos un cable pesado, no es liviano en lo absoluto. Cada uno de estos tiene unos hilos por donde va la música y nos ofrece aquí un regulador que nos permite regular la abertura de estas dos conexiones. Fibra de carbono se ve presente acá. Es un audífono por donde se mira muy bien hecho. Y me gusta mucho cómo se entrelazan estas dos líneas de lo que sería un cobre de cero pérdida de cable. Este conector refleja que es de muy alta calidad de construcción, con un tipo de fibra de carbono aquí también hecho en esta parte. El conector se ve muy normal acá en la parte, pero el cable es de lo mejor que yo haya revisado últimamente en mis videos. Y aquí tenemos dentro de esta bolsita las diferentes puntas de acuerdo a la calidad que queremos oír de nuestra música y el tamaño de nuestro pabellón auditivo. Para ensamblar el cable es bastante fácil. Está marcado con izquierda o derecha. El auricular no está marcado, así que podemos utilizar cualquiera de los dos. Ensamblamos acá y ahora procedemos con el otro y lo hacemos de igual manera, conservando el lado y hacerlo con cuidado de no dañar las puntas. Vamos a colocar el pabellón auditivo que me corresponde a mí, que es mediano. Bastante fácil de poner, me gusta. Fácil de poner. Vamos haciendo entonces la medición de ese audífono y observamos que hay una caída por acá en estos agudos. La respuesta de frecuencia es bastante uniforme. Es necesario que mediante un DAC se compense esta pérdida o mediante un ecualizador. Si usted tiene una consola de mezclas moderna, puede hacerlo aquí para que al utilizar estos con un artista profesional esto pueda ser compensado. Bueno, me voy a colocar este audífono. A pesar de que los dedos se sienten muy incómodos, en las orejas no es así.
porque son demasiado grandes, aíslan bastante bien con estas puntas de tamaño medio. Bueno, vamos a escuchar acá una canción que me gusta mucho, a ver qué tal se oye. Se escucha claro, natural, los graves, esperaba más, las trompetas y los instrumentos de viento escuchan muy bien, pero le hace falta algo de definición. A comparación pues de estos que traen 6 armaduras balanceadas, estos se escuchan un poco más naturales. Y los bajos están bien, un sonido muy equilibrado. Vamos a poner otra canción, una canción que es bastante difícil de oír. Los efectos, la espacialidad se escucha muy bien. Los bajos muy definidos, sin ser exagerados. Si a estos audífonos se le pudieran ecualizar los agudos, sonarían espectaculares como lo estoy haciendo acá en este momento. Ya tengo estos in-ears, este realce de frecuencia. Primero porque los audífonos tienen esa que yo ya he perdido muchos agudos debido a mi trabajo. Y así se escuchan perfectos. Bueno, voy a utilizar mis audífonos que me han mandado y vamos a utilizar el celular para la audiometría para compensar las pérdidas auditivas que yo tengo naturalmente para tener una percepción más realista de estos audífonos. Voy a iniciarla con el fin de darles otra impresión diferente ya que los tenía conectados al computador y ahí pude ecualizar según la respuesta de frecuencia que conozco de estos audífonos. Aíslan espectacular, la verdad. Bueno, ya estoy escuchando esta canción de Víctor Manuel Te Propongo por mi celular. Es una canción bastante difícil de escuchar. Debido a que esta producción Travesía, la grabación está un poquito embarrada en muchas canciones y es importante que estos audífonos me ayuden a separar los instrumentos. Y lo hace muy bien, lo hace muy natural, sin estridencias. Se separan muy bien los instrumentos. Lo escucha muy bien. Los sonidos como maracas, como trompetas, se escuchan muy reales, muy naturales. Y se separan bastante fácil los saxofones de las trompetas. Algunos componentes de armonías de las canciones se pueden distinguir del fondo con respecto a los instrumentos que están al frente. Eso me gusta mucho. Pero en mi opinión, en medios y agudos siguen estando por debajo de estos. Y los graves se escuchan muy bien. Y tienen mucho volumen. Voy acá a hacer un cambio rápido. A ver qué tal nos va comparándolos con estos otros. Estos se escuchan mucho más brillantes y nítidos debido a cómo están hechos. Pero los graves que tienen estos, no los tienen estos. Y vuelvo a estos y se escucha lo que tiene este, le falta este. Interesante. Voy a utilizar mi computador con este DAC que me enviaron de otros audífonos que me ha funcionado lo suficientemente bien y les voy a dar mis impresiones. Sí, le realicé esta corrección de la ecualización y se escucha fenomenal en estos auriculares con mi celular. Y también sumándole la audiometría que me hicieron de mis oídos. Pensé que de pronto yo tenía pérdida auditiva, pero revisando la hoja de notas sí tiene una pérdida bastante pronunciada después de 10 kHz estos audífonos. Es importante aclarar que a usted le parecerá muy extraño que yo esté haciendo videos de audífonos y es por algo muy sencillo y seré brutalmente honesto y es porque debo salir de los compromisos que me han mandado estas personas con estos audífonos y quería probar que también es aceptado este contenido dentro de mi canal también. Y como me iba revisando estos audífonos, ya que todo el tiempo me he pasado escuchando altavoces y quería utilizar los mismos parámetros de calidad que utilizo para estos audífonos con los que hago normalmente mis videos. Según lo que usted ha visto, independientemente si estos audífonos o cualquier producto me lo envían o lo compro por mi propio bolsillo o si me pagan, la verdad siempre voy a decir de acuerdo a cómo me parezca el producto. Lo importante es que usted reciba una información veraz y auténtica y que usted pueda llevarse una idea de si vale la pena o no esto para usted. Bueno, señores, estoy probando entonces estos audífonos y voy a decir mis conclusiones acerca de los AP Voix, que son muy bonitos, viene una caja hermosa. En cuanto a la parte física, espectacular, muy buenos componentes internos. La verdad, el resonador óseo o el transmisor óseo, no sé qué es eso, la verdad, porque aquí no sentí ninguna transmisión por vía ósea, la verdad, no sé por dónde se envía. El caso es que no sé si este audífono de pronto hay que colocarlo así de una forma diferente, no estoy seguro. Me hubiera gustado que hubiera tenido más puntas, pero pienso que estos 3 tamaños para la mayoría de las personas es más que suficiente. Yo lo digo porque soy muy exigente. ¿Qué me gustó? La forma en que aíslan y se acomodan dentro del oído, a pesar de que son grandes, no estorban, se sienten cómodos y livianos y no son demasiado livianos que digamos junto con el peso del cable. El sonido, muy buen sonido de los graves, de
los medios, pero de los agudos me quedó faltando. Quizás de pronto con una afinación más adelante que se le haga con un DAC, esos agudos puede que se recuperen, pero se siente muy natural el sonido, muy espaciado. Cuando hice las ecualizaciones efectivamente respondieron de inmediato. Al yo elevar los agudos no se escuchó estridente, se escuchó muy natural, muy buen sonido, se paran muy bien los instrumentos. ¿Qué más les cuento? Para músicos que van a utilizar esto como in-ears, no sé, me quedan dudas debido pues a la pérdida que hay en las frecuencias súper agudas y quizás hay mucha gente que necesite estas frecuencias. Ya, pues puedo decir que por $200 no es, por así decirlo, una gran promoción o que se esté pagando algo extraordinario, ¿no? Estás pagando un producto por el precio justo por lo que valen estos audífonos. Se ven duraderos, fáciles de utilizar, fáciles de cambiar las puntas. A nivel de hardware, muy bueno. Soy Víctor Córdoba y si deseas ver más videos de audífonos, haz clic acá.